Se escucha, se escucha. El tema, como mencionó el anfitrión a tratar, es violencia familiar en tiempos de COVID-19, alcances al decreto legislativo 1470. Quiero empezar informando lo que dijo la Corte Superior de Justicia del Callao, que en 105 días se han dictado 845 medidas de protección durante la inmunización social por el estado de emergencia sanitaria. Eso quiere decir que durante la emergencia sanitaria han aumentado los casos de violencia familiar. Es por eso que el Estado, justamente para salvaguardar los derechos de las víctimas de violencia, ha emitido el decreto legislativo 1470, que tiene duración durante el estado de emergencia. Pero para que podamos entender mejor este decreto legislativo 1470, tenemos que saber cómo se inició esta protección especial a la violencia familiar. Y todo empezó desde la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es la Convención Belém do Pará, que se realizó en Brasil en 1994, y fue ratificado por el Perú en 1996. A raíz de esta convención es cuando recién el Perú toma conciencia que necesita crear políticas públicas para prevenir la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, y sobre todo erradicar. Es por eso que la primera ley especial que se emite en el Perú sobre violencia familiar es la ley 26.260, que fue en 1997 emitida, y en esta primera ley se permitía la conciliación en los temas de familia, se permitía el desistimiento de la denuncia del proceso. Sin embargo, como toda ley, tiene que ser modificada, derogada o ampliada, porque a veces siempre hay vacíos legales, siempre hay alguna incertidumbre, ¿no? Es por eso que esta ley fue derogada en el 2015, y es la actual ley que tenemos, por la actual ley que tenemos, que es la ley 30.364, que su mismo nombre lo dice, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia. El mismo nombre de esta ley es el objetivo de esta. Su objetivo, valga la redundancia, es prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Pero esta ley también ha sufrido modificaciones en la actualidad por el decreto legislativo 3.386, y también luego ha sido modificada por la ley 30.862. Todo esto ha sido modificado en el año 2018. Ahora, esta ley 30.364, si bien es cierto, en primer orden pone proteger a la mujer, sin embargo, no es que el legislador haya sido un tanto feminista, sino que se basa en las estadísticas, que lamentablemente la mayoría de denuncias, las agraviadas son mujeres, sin desmerecer a los varones integrantes del grupo familiar, que también hay denuncias como agraviados de ellos. Es por eso que esta ley también los protege a los varones integrantes del grupo familiar que están siendo víctimas de violencia, porque en menor medida que en los casos de la mujer, también están estas personas siendo agraviados. Las estadísticas demuestran de que la mayoría de casos de hombres integrantes del grupo familiar que denuncian casos de violencia lo hacen por violencia psicológica, y la mayoría de mujeres que denuncian los casos de violencia son por violencia física. Entonces, esta ley no está desprotegiendo a los varones integrantes del grupo familiar, sino que también los está protegiendo, pero en segundo orden, ¿no? Primero es a la mujer por las estadísticas, que son la mayoría de casos mujeres, las víctimas, y en segundo lugar pues están los varones y todos los integrantes del grupo familiar. Como todos sabemos, para que una ley pueda tener vigencia, necesita tener su reglamento. Es por eso que el reglamento de la ley 30.364 se emitió en el año 2016 por Decreto Supremo 009-2016. Y este reglamento también ha sido modificado por el Decreto Supremo 004-2019. Y la última norma emitida, pues como todos sabemos, durante este estado de emergencia que estamos viviendo a raíz del COVID-19, ha sido el Decreto Legislativo 1470, emitido el 27 de abril del presente año, con la finalidad de establecer medidas para garantizar la atención y protección de las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar durante la emergencia sanitaria. Después de saber toda esta introducción, para saber cómo es que han ido avanzando las leyes especiales en materia de violencia, vamos a empezar definiendo qué es violencia contra la mujer,
para poder entender un poco más el contexto, ¿no? La violencia contra la mujer es toda acción o conducta que causa muerte, porque como sabemos la última fase de la violencia es el feminicidio. Entonces es lo que no quiere llegar esta ley, por eso que busca la prevención. No queremos llegar a la última fase de violencia que es el feminicidio. Daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de mujer. Y estamos hablando acá de los estereotipos de género, ¿no? Es por eso que esta ley protege a la mujer durante todo su ciclo de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que la protege desde que es una niña hasta adulta mayor. Y según el Código de Niños y Adolescentes, niño es considerado desde la concepción hasta los 12 años. Eso quiere decir que la mujer es protegida desde su concepción hasta adulta mayor. Y también, y la protege, dice, dentro del ambiente público y privado. ¿Qué quiere decir esto? Y quiero que quede claro en el caso de las mujeres que piensan que esta ley solamente las protege dentro de su hogar. Y no es así. Esta ley las protege también en la calle, las protege en los centros comerciales, las protege en su lugar de trabajo y en cualquier lugar que se encuentren. Es por eso que dice que las protege tanto en el ambiente público como privado. ¿Qué es definición de violencia contra los integrantes del grupo familiar? Es toda acción o conducta que les causa muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico, y se produce dentro de una relación, dice. ¿De relación de qué? De responsabilidad, dependencia o poder, de parte de un integrante familiar, y tiene especial protección a las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, porque justamente son las personas vulnerables, más vulnerables que hay en la familia. Es por eso que la ley 3364 protege a los miembros del grupo familiar. Ahora, ¿qué quiere decir la relación de responsabilidad? Por ejemplo, en el caso de padres a hijos, como sabemos, los hijos menores de edad, pues los padres tienen la patria potestad hasta que no cumplan la mayoría. Por lo tanto, hay una responsabilidad de los padres por velar, por proteger a sus hijos. Cuando esto no sucede, estos niños, si son maltratados de cualquier forma de violencia, pueden denunciar, ¿no?, este maltrato porque no cumple una responsabilidad correcta a su padre. Y como nosotros sabemos, la actual ley de violencia pues permite que un menor de edad pueda denunciar. O sea, si ahorita un menor de edad está sufriendo violencia, puede ir a la comisaría y puede denunciar, y el comisario no le puede decir, oye, ¿sabes qué? Como eres menor de edad, tienes que ir con un adulto. No, porque el niño puede denunciar solo. Obviamente, la policía encargada tiene que llamar al fiscal de familia para que salvaguarde los derechos del niño y ver la mejor manera de dictar la medida de protección más idónea para el menor. Pero cualquier menor de edad que está siendo víctima de violencia puede denunciar solo, no necesita ir acompañado de un adulto para que le acepten su denuncia. Ahora, ¿qué quiere decir dependencia? Por ejemplo, hay casos en los cuales hay mamás o padres de familia que no saben leer ni escribir y dependen de sus hijos adultos para hacer sus transacciones o diferentes cuestiones laborales. Entonces, como dependen de su hijo, porque ellos no saben leer, entonces a veces suceden casos que de repente el hijo le hace firmar documentos que no son lo que ella quiso firmar, ¿no? Dependiendo de su hijo. Entonces ahí sucede una relación de dependencia que también puede ser esto una violencia económica, en este caso, si es que le hizo firmar documentos que era para quizás delegar sus bienes a este hijo, aprovechándose obviamente de este hijo de que su mamá no sabía leer ni escribir. ¿Para qué quiere decir la relación de confianza? Eso quiere decir, por ejemplo, en el caso de esposos. Los esposos obviamente tienen confianza, por eso se han casado, han decidido vivir juntos. Entonces, ¿qué pasa cuando uno de los esposos se aprovecha de esa confianza y por ejemplo, le dice a cualquiera de los dos le dice, ¿me puedes pasar quizás un vaso con agua? Y bueno, cualquiera de los dos va a aceptar ese vaso con agua del esposo porque piensa pues de que ahí no hay nada malo, que simplemente es un vaso con agua, pero pónganse en el supuesto de que uno de los dos quiere envenenar a una parte. Le podría echar ahí el veneno y la otra parte va a recibirlo porque tiene confianza, ¿no? Entonces, en estos casos, incluso puede suceder hasta un feminicidio en ese sentido. Pero
es por la relación de confianza. Entonces, eso también es sancionado. Y poder, cuando se refiere a poder, se refiere al hecho de un poder de hecho. ¿Qué quiere decir? Que a veces cualquiera de los cónyuges piensa de que porque gana más dinero, tiene más poder en el hogar. Y es un poder que él mismo se da de hecho, porque la ley no lo dice así. No hay ninguna ley que diga de que porque alguien gana más que el otro tiene más poder. Ese es un poder que uno mismo se lo crea, bueno, el mismo integrante familiar erróneamente se crea ese poder y por ese poder, supuesto poder, quiere maltratar a la otra parte, ya sea humillándola, ya sea restringiéndole cosas. Y eso también es sancionado por la ley. Entonces, como ya sabemos los supuestos que suceden en el caso de violencia dentro de los integrantes del grupo familiar, vamos a pasar a las modificaciones. La ley, como les dije anteriormente, ha tenido modificaciones. Entonces, el reglamento ha tenido modificaciones aprobado por el Decreto Supremo 009-2016. Y en este decreto, pues, se aumentan las víctimas indirectas. ¿Quiénes son las víctimas indirectas? Pues son los niños que presencian el hecho de violencia. Nosotros, a través de los medios de comunicación, hemos visto casos en que dicen, ¿no? Cónyuge mató a golpes a su esposa y los niños estuvieron presentes. Pues esos niños que han visto cómo ha llegado a matar uno de sus padres, vienen a ser las víctimas indirectas. Niños, adolescentes que presencian el hecho, o incluso ellos se meten a defender, ¿no? a su mamá para que el papá no la siga maltratando, y por meterse a defender incluso también son maltratados ellos. Entonces ellos son las víctimas indirectas que también son protegidas por la ley. Las víctimas indirectas también son los adultos mayores, personas con discapacidad que están viviendo dentro del hogar familiar y que estas personas, pues, por su condición de tal, que son personas con discapacidad, vienen a ser víctimas indirectas, así no presencian el hecho. ¿Por qué? Porque dependen de la víctima. Ellos por sí solos no van a poder solventar sus diferentes necesidades, porque tienen justamente alguna discapacidad que los hace siempre necesitar un apoyo. Y si ese apoyo es la víctima, entonces ellos vienen a ser las víctimas indirectas. Y también dice esta ley con las modificaciones que las víctimas indirectas también son considerados los hijos adultos, pero que están siguiendo estudios. Y como no trabajan, entonces también dependen de la víctima. Entonces ellos también son considerados víctimas indirectas, si es que algo le pasase a la víctima. Ahora, además de esto, con las modificaciones también son considerados personas en condición de vulnerabilidad como víctimas. Y en este caso, ¿quiénes son? Pues son las personas que por su género, por su edad, por su estado físico, mental, son discriminados, ya sean las personas afrodescendientes, las personas que vienen de un origen étnico, las personas que vienen de una comunidad campesina, las personas que vienen de unos pueblos indígenas, o incluso el grupo LGTBI, que también por su ideología son discriminados, ¿no? Entonces, todas estas personas son consideradas vulnerables y son también protegidas por esta ley. Ahora, los miembros del grupo familiar. Es importante que sepamos que ha habido modificaciones también de la ley 30364, ha sido modificado este artículo por la ley 30.862, que es el artículo 7, en la cual dice que los miembros del grupo familiar son los que viven bajo el mismo hogar. Entendiéndose pues que son los que comparten la cocina, comparten ambientes, ¿no? En común, el comedor, la sala. Ellos son considerados el hogar. ¿Quiénes son estos integrantes del grupo familiar? En primer lugar son los cónyuges. Los cónyuges pues son los que son casados civilmente, ¿no? Y después dice que son los excónyuges. Los excónyuges son pues los divorciados. Los que se han separado de hecho no son excónyuges, porque excónyuges solamente son considerados los que están divorciados. Los que se han separado de hecho, pero no se han divorciado, también están considerados como cónyuges. Los convivientes, pues son las personas que se han unido de hecho, pero no se han casado. Exconvivientes son las personas que han vivido, pero se han separado. Padrastros, madrastras, pues son personas que comparten el ambiente del hogar, pero ya se han unido a personas que tienen hijos y se convierten pues estas personas en padrastros o madrastras, de acuerdo a la situación. También son considerados integrantes del grupo familiar quienes tienen hijos o hijas en común. ¿Qué quiere decir esto? Personas que nunca han convivido, que nunca se han casado, pero que han
tenido una relación amorosa y han procreado un hijo, y por tener un hijo en común, así no se hayan casado, así no hayan convivido, ya son considerados integrantes del grupo familiar. Además de ello, también son los ascendientes. Por ejemplo, en mi caso, mi ascendiente sería pues mi mamá, mi abuela, y en el caso, también son considerados los descendientes, que serían pues sus hijos, nietos, bisnietos. También son considerados dentro del grupo familiar las personas que son por afinidad, ¿no? Por afinidad o adopción. Parientes colaterales, hermanos, primos, tíos, hasta el cuarto grado de consanguinidad o adopción y segundo grado de afinidad, que vienen a ser los cuñados, los suegros, y quienes habiten en el mismo hogar. Por ejemplo, pueden ser el caso de las ahijadas o los ahijados, que no son ninguno de los que mencioné anteriormente, pero por vivir ahí también son considerados integrantes del grupo familiar, siempre que no medien relaciones contractuales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, las empleadas del hogar, como perciben un sueldo, ellas no van a ser consideradas integrantes del grupo familiar al momento de producirse la violencia. Pero como repetí hace un momento, las mujeres son protegidas durante todo su ciclo de vida y tanto en el ambiente público como privado. Entonces, si alguna empleada del hogar, mujer, a pesar que percibe un sueldo, está siendo vulnerada sus derechos, en este caso sí procedería violencia, pero contra la mujer, por mujer, no por integrante del grupo familiar, porque ella percibe un sueldo. Ahora, es importante para entender mejor, saber los principios. Yo voy la ley 3364 tiene varios principios, importantes todos, y también tiene enfoques. Pero como estamos enfocándonos en esta conferencia sobre el decreto legislativo 1470, voy a resaltar los principios de la ley 3364 que el decreto legislativo 1470 está resaltando, que está en su artículo 4.3 y 4.4, porque es lo que tenemos que considerar en este estado de emergencia para cualquier caso de violencia. Primero es el principio de la debida diligencia. El principio de la debida diligencia quiere decir de que el Estado tiene que adoptar políticas públicas idóneas para menguar la violencia familiar. Tiene que crear leyes especiales en el tema y sobre todo tiene que cumplirse los plazos establecidos. Los plazos establecidos, por ejemplo, el plazo que se da para que se dicte una medida de protección se tiene que cumplir. Si se cumple ese plazo, si se cumple debidamente la ejecución de la medida de protección, estamos hablando de una debida diligencia. Si no se cumplen los plazos, si no se cumple la correcta ejecución de la medida de protección, no está habiendo una debida diligencia. Incluso ya hay casos a nivel internacional, hay jurisprudencia internacional en el tema del principio de debida diligencia, que en casos de países que han sido sancionados porque no han cumplido la debida diligencia como estados. Entonces, es muy primordial este principio, por eso que lo resalta el decreto legislativo 14. El otro principio también que resalta ese decreto es el principio de sencillez, oralidad y mínimo formalismo. ¿Qué quiere decir esto? Que en los temas de violencia todo tiene que ser lo más sencillo, incluso las denuncias pueden ser verbales. Mínimo formalismo, no necesitan ir con un abogado, no necesitan tener un DNI a la mano para poder hacer una denuncia, porque ya las comisarías tienen un sistema de RENIEC, el Ministerio Público, el Poder Judicial, entonces no es necesario estos formalismos porque se tiene que atender con mucha inmediatez el tema de violencia. No podemos estar perdiendo tiempo en formalismos cuando lo que nos importa es la vida o los derechos fundamentales de la víctima. Tercer principio importante que resalta esta ley es el principio de igualdad y no discriminación, primando en caso de niños y adolescentes. ¿Qué quiere decir esto? Lo dice su mismo nombre, ¿no? Que todos deben ser tratados con igualdad. Nadie debe ser discriminado por ningún motivo. Incluso si se acercara una persona que no habla el español, ya las entidades competentes, las comisarías, tienen en su lista los teléfonos necesarios para que llamen un traductor. Si es que se presentara a una comisaría una persona que habla quechua o que no habla el español en este caso, las comisarías ya tienen las personas, los números para que puedan llamar a los traductores. O sea, se trabaja de manera integral para menguar la violencia en este caso, ¿no? Y el cuarto principio también que es muy importante que resalte
el decreto es el principio de interés superior del niño, primando en casos obviamente de niños y adolescentes. El principio de interés superior del niño quiere decir que el niño merece tener sus derechos de manera integral. El niño merece ser escuchado. El niño merece tener una vida digna, que realmente sea protegido, salvaguardó todos sus derechos. Por lo tanto, eso va a primar, que él tenga una vida correcta para su correcto desarrollo y pueda llegar a ser un ciudadano de bien, porque el niño es un ser humano en formación y necesita pues toda la protección de vida para que pueda ser un futuro ciudadano emocionalmente y en todo sentido estable. Ahora, los tipos de violencia. La ley señala 4 tipos de violencia, y el primer tipo de violencia pues es la violencia física, que quiere decir es toda acción o conducta que, que causa una lesión al cuerpo físico, que pueda causar una lesión, incluso un maltrato sin lesión, que quiere decir, por ejemplo, una cachetada que a veces no deja pues huellas visibles, pero también es considerado una violencia física. Pero también con las modificaciones es considerado violencia física por negligencia, que quiere decir en los casos, por ejemplo, de que un adulto mayor que depende pues de su hijo no le dan sus alimentos, y por lo tanto hay una violencia física por negligencia, porque esa persona se puede enfermar físicamente, porque no le dan sus alimentos. Entonces hay una violencia física por negligencia. Violencia psicológica quiere decir toda acción o conducta que dañe pues la psiquis de la persona, toda insultos, maltratos, denigraciones, bajar la autoestima. Entonces hay personas que incluso llegan al punto de tener enfermedades mentales a causa de tanta violencia psicológica por años acumulado. Entonces es muy importante proteger a las personas que son víctimas de violencia psicológica. La violencia sexual es toda acción o conducta sexual, por ejemplo, cualquier intimidación y cualquier situación que sin consentimiento de la persona produzca esta violencia. Pero también la ley considera violencia sexual, así no hay un contacto físico con la víctima. Por ejemplo, considera violencia sexual la ley al acoso callejero, a exponer a material pornográfico a los niños. Eso también es considerado violencia sexual. Violencia económica o patrimonial quiere decir todo menoscabo de la víctima de su patrimonio. Todo que el agresor destruya sus implementos con los cuales esa persona trabaja. Incluso también se habla de violencia económica cuando la pensión de alimentos no le quiere dar completo, entonces ahí también sale una violencia económica por parte del agresor, o cuando el agresor no le permite desarrollarse profesionalmente, le limita, o si es que esta persona trabajase, le pide todo su sueldo. Entonces ahí también estamos hablando de violencia económica o patrimonial. Ahora, el trámite de los procesos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Acá quiero hablar sobre las comparaciones de la Ley 3364 con el Decreto Legislativo 1470. Es importante hacer las comparaciones porque el Decreto Legislativo 1470 pues es de carácter temporal. Este decreto va a tener vigencia mientras dure el estado de emergencia sanitaria. Como todos sabemos, el presidente ha prolongado por 90 días más, entonces tenemos la emergencia sanitaria hasta el mes de septiembre aproximadamente. Entonces, mientras esté la emergencia sanitaria vigente, el decreto legislativo tiene vigencia. Cuando ya pase la emergencia sanitaria, lo que va a seguir va a ser la ley 3364, porque es la ley actual que tenemos de violencia. Entonces es importante hacer las comparaciones para entender mejor el tema. ¿Qué personas pueden denunciar? Toda persona puede denunciar cualquier hecho de violencia. Toda persona, no necesariamente las víctimas. Como ya les dije hace un momento, también los niños pueden denunciar. Los menores de edad pueden denunciar. Entonces, pueden denunciar las víctimas, pero hay bajo responsabilidad funcional y penal, están obligados a denunciar los profesionales de la salud, los profesionales de educación, que conozcan casos de violencia dentro de sus funciones. Por ejemplo, si en el hospital llega una persona herida y le dice que es porque su familiar lo agredió o su conviviente, entonces este profesional que conoce este caso está obligado a denunciar.
O, por ejemplo, si viene un niño maltratado, va un niño maltratado al colegio, el director, el profesor está obligado a denunciar. ¿Por qué? Porque está conociendo el hecho de violencia dentro de sus funciones como profesional. La Defensoría del Pueblo también puede denunciar los casos de violencia. Ahora, ¿dónde se presenta la denuncia? La denuncia se presenta en 3 niveles. Se presenta a nivel de la Policía Nacional, o sea, en las comisarías, se presenta en el Ministerio Público, se presenta en el Poder Judicial. Pero hay lugares del Perú donde no existe juzgado de familia. Entonces, ahí sí procede presentarlo en los juzgados de paz letrado. Pero hay lugares del Perú profundo donde tampoco existen juzgados de paz letrado. Entonces ahí procede presentar las denuncias de violencia en los juzgados de paz. Incluso hay lugares que están mucho más profundos, ¿no? Se podría decir, en los cuales no hay ni juzgados de paz. Entonces ahí, ¿a quién se podría ir a denunciar estos hechos de violencia? Pues siempre en las comunidades nativas o étnicas siempre hay un jefe, ¿no? Entonces tendría que irse a ese jefe, y ese jefe coordinar pues con los juzgados de paz para buscar la manera de salvaguardar los derechos de estos agraviados. Entonces, en el caso pues de nosotros que somos Lima Metropolitana y Callao, sí, pues existen los juzgados de familia, existen pues las fiscalías penales, las fiscalías especializadas en violencia familiar, fiscalías de familia, y existen las diferentes comisarías. Entonces, en todos estos lugares se podría denunciar. Plazos del proceso hasta la ejecución de medida de protección. En este caso, nosotros tenemos, desde que inicia el proceso, desde que se interpone la denuncia en la comisaría tiene 24 horas para que emita todo el informe policial al juzgado de familia. Y el juzgado de familia tiene 48 horas para que emita la medida de protección, siempre y cuando, previa audiencia, siempre y cuando sea un riesgo leve y moderado. ¿Y cómo miden el riesgo? Mediante la ficha de valoración de riesgo, que es el instrumento. Ahora, este instrumento lo llenan solamente los operadores de justicia. ¿Qué quiere decir? Que lo llenan la policía, lo llenan en los juzgados de familia y en el Ministerio Público. Y si fuera en riesgo severo, si en la ficha saldría como riesgo severo, ya no necesitarían, una vez denunciado el hecho y pasadas las 24 horas al juzgado de familia, el juez de familia no necesitaría citar audiencia, sino por el caso de riesgo severo, dictar inmediatamente la medida de protección en 24 horas. Pero con el decreto legislativo 1470, estos plazos se han suprimido. Con el decreto legislativo 1470 quiere decir de que nosotros, desde que interpone una persona una denuncia, el juzgado tiene, hasta que se dicte la medida de protección, solamente tiene que pasar 24 horas, no puede pasar más tiempo en el estado de emergencia. Así sea, independientemente de qué riesgo sea, ya sea riesgo leve, sea riesgo moderado o riesgo severo, solamente un plazo de 24 horas para que se emita la medida de protección desde que a una persona interpone la denuncia. Incluso se suprime lo que es la etapa de la audiencia. No es necesario que exista la audiencia en el estado de emergencia, según lo que dice el decreto. Tampoco es necesario tener a la mano un informe, un protocolo de pericia psicológica o un certificado médico legal para que se dicte la medida de protección. Y también dice este decreto legislativo que también no es imprescindible realizar la ficha de valoración de riesgo, pero que si se puede hacer, lo pueden realizar, pero si no, tampoco sería obstáculo para que se dicte una medida de protección durante el estado de emergencia. Plazos del proceso hasta la ejecución de la medida de protección. Bueno, como lo dije, es así, ¿no? Durante el estado de emergencia, solamente desde que se interpone la denuncia, solamente tiene que pasar 24 horas. Por lo tanto, que acá está primando, pues, la inmediatez. ¿Y cómo se va a lograr esto en este estado de emergencia? Por eso este decreto señala vía recursos tecnológicos, ¿no? Todo va a ser vía los medios electrónicos, ya sea WhatsApp, correos electrónicos, para que exista esta verdadera inmediatez. Incluso dice esta ley que en caso de que no se pudiera contactar pues con el magistrado podría personarse a la comisaría para poder dictar pues la medida de protección, siempre y cuando
no tenga pues el resultado del COVID-19 positivo, ¿no? Porque en este caso tampoco podría. Ahora, tipos de medida de protección. Es muy importante saber esto, porque también ha habido modificaciones con el decreto legislativo 1386. La ley 3364 tenía esta modificación con este decreto, y el artículo 22 dice lo siguiente, ¿no? En primer lugar, la medida de protección es una medida es una medida fundamental porque protege derechos fundamentales, ¿no? Y en primer lugar, retiro del agresor del domicilio en el que se encuentra la víctima. Esta medida lo resalta el decreto legislativo. Dice que en la mayor caso posible, si es que hubiera el agresor estuviera viviendo con la víctima, debería dictarse esta medida de protección, ¿no? Porque es la única forma, en mi opinión particular, considero que es la mejor, es la más idónea, porque si es que el agresor vive con la víctima en el mismo hogar, de nada nos serviría cualquier otra medida de protección. La única medida que nos sirve y fundamental es alejar al agresor de la víctima, si no se podrían repetir los hechos de violencia. Entonces, la única forma de salvaguardar a la víctima es que la víctima no tenga contacto con el agresor. Y si es que vive en el hogar, pues el retiro de hogar del agresor. Pero si este retiro no se pudiera dar, entonces hay que buscar una red familiar a esta víctima, o en todo caso, un hogar de refugio, porque la víctima no puede estar con el agresor, conviviendo en el mismo hogar. La segunda medida de protección que se puede dar en un caso concreto de violencia es el impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier forma. Esto se da en los casos cuando la víctima y el agresor no viven en el mismo hogar. Entonces, ahí, como no viven en el mismo hogar, tiene que darse esta medida para que no se le acerque, ¿no? Ya sea en la calle, en su lugar de trabajo. Y bajo cualquier forma quiere decir que en cualquier lugar, ¿no? En cualquier lugar. Y la tercera medida de protección es prohibición de comunicación con la víctima, cualquier forma de comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se prohíbe la comunicación de la víctima al agresor, quiere decir que no le va a hablar no solamente vía la calle o vía en su trabajo, sino también vía redes sociales. O sea, también no puede acercarse a hablar vía Facebook, WhatsApp y por cualquier medio social. La cuarta medida de protección es prohibición de derecho de tenencia y porte de armas para el agresor. Aquí en el caso concreto serían los hechos pues, de los agresores que tienen la licencia de armas. No, en este caso, pues, el juzgado tendría que enviar el oficio a la entidad competente para que le quiten pues, la licencia, ya que una persona que tiene conductas agresivas no puede portar un arma de fuego porque estaríamos poniendo en vulnerable a la víctima y a cualquier persona. Entonces, la quinta medida de protección es el inventario de bienes. Esto se da con el fin de que no haya un menoscabo en el patrimonio de la agraviada en el caso de que se dictara una medida de protección. El sexto es la asignación económica de emergencia que comprende lo indispensable para atender las necesidades básicas. A veces cuando el agresor es el que provee económicamente y este tiene que retirarse, ¿no?, del hogar, entonces esta víctima se queda desprotegida económicamente, y es por eso que se da ese tipo de medidas de protección para que la víctima no se quede desprotegida y el agresor, a pesar que ya no vive juntos, tiene que estar obligado a dar pues su asignación económica de emergencia para ella y para sus hijos, que no es igual que decir como medida cautelar de pensión de alimentos provisional, no es lo mismo, porque la asignación económica de emergencia también se da a las víctimas de violencia sin que sea hijo o hija. Ahora, la séptima medida de protección que también menciona este artículo es la prohibición de disponer, enajenar o otorgar en prenda o hipoteca los bienes muebles o inmuebles comunes. Eso también se da pues con el fin de salvaguardar los bienes patrimoniales de la víctima, ¿no? Prohibición a la persona denunciada de retirar del cuidado del grupo familiar a los niños, niñas, adolescentes. Esto pues es importante porque a veces el agresor quiere retirarse del hogar y se quiere llevar a los hijos, y pues por su misma conducta de violencia no podría ser el padre más idóneo de vivir con los hijos. Entonces,
por eso se da ese tipo de medida de protección, para evitar que este agresor se lleve a los menores. La 9 es tratamiento reeducativo y terapéutico para la persona agresora. Esto es importante porque el fin de las medidas de protección no solamente es pues proteger a la víctima y sancionar al agresor, sino también es que el agresor pues se reeduque. Entonces es importante de que se brinde una terapia especializada pues para el agresor, para que esta persona cambie su conducta y pueda realmente volver a resociabilizarse, volver a su hogar, quizás una vez ya superado esta conducta errada, ¿no?, que ha cometido. La 10 es tratamiento psicológico para la recuperación emocional de la víctima. Es muy importante esta medida de protección porque la víctima ha sido dañada y merece ser protegida y merece ser tratada emocionalmente por todo ese daño que ha sufrido. Y recordemos que estos tipos de medidas de protección son gratuitas, porque el Estado les da pues todas estas terapias gratuitas para que estas personas, tanto agresor como víctima, se atiendan en cualquier hospital más cercano a su domicilio, para que puedan realmente recuperar otra vez su estabilidad, ¿no?, su estabilidad emocional que ha sido dañada por estos hechos de violencia. Albergue de la víctima en un establecimiento en el que se garantice su seguridad. Esto sucede en el caso que cuando no hemos podido retirar al agresor del hogar, entonces la víctima tiene que ir a un albergue, ¿no?, para garantizar justamente su seguridad. Y se tiene que coordinar con un instituto a cargo. La otra medida de protección es cualquier otra medida de protección requerida para la protección de integridad y la vida de la víctima y sus familiares. O sea, es como un numerus apertus que da la misma ley para que el magistrado dicte la medida de protección más idónea de acuerdo al caso concreto, ¿no? De todas estas medidas que hemos mencionado, el magistrado puede dictar otras medidas idóneas siempre y cuando analicen bien el caso concreto, porque recordemos que bajo el principio de razonabilidad y proporcionalidad, el magistrado tiene que dictar una medida idónea, ¿no? No puede ir ni más allá tiene que ser coherente, ¿no? Por lo tanto, hay que ver bien el caso y dar la mejor alternativa para que pueda realmente haber una verdadera protección. Pero el decreto legislativo lo que exhorta es a decir de que en este estado de emergencia prime, en primer lugar, tengamos presente que prime la medida de protección de retiro de hogar del agresor, ¿no?, en los casos del estado de emergencia. ¿Por qué? Porque es la única manera de que realmente la víctima sea protegida. Sin embargo, también tenemos que ser conscientes de que en este estado de emergencia no toda denuncia que se haga por violencia, a veces no va a ser toda denuncia necesariamente muy fuerte como para dictar también esta medida de protección de retiro de hogar. Entonces, es muy importante analizar bien el caso para no caer tampoco en desproporcionalidad, ¿no? Y de acuerdo al caso concreto dictar lo más idóneo. Vigencia de las medidas de protección. Esto es muy importante ya para terminar, saber hasta cuánto tiene vigencia una medida de protección, porque también ha habido en este tema modificaciones a la ley 33. La última modificación en este tema se ha dado con el decreto legislativo 1386 en su artículo 23, que dice que las medidas de protección y cautelares dictadas por el juzgado de familia se mantienen vigentes en tanto persistan las condiciones de riesgo de la víctima, con prescindencia de la resolución que pone fin a la investigación o al proceso penal o de faltas. ¿Eso qué quiere decir? Antes la medida de protección tenía vigencia hasta que se archivaba el proceso en la etapa de sanción, ¿no? Pero ahora la medida de protección tiene vigencia mientras subsista el riesgo de la víctima. ¿Qué quiere decir esto? Que así pase a una etapa siguiente, que es la etapa que el fiscal investiga, o pase a un juzgado de familia, un juzgado de paz letrado, luego que se dicta la medida de protección. Esto no va a impedir de que la medida de protección no siga teniendo su efecto. La medida de protección va a tener vigencia hasta que subsista el riesgo. Es por eso de que no importa, así se haya archivado en la etapa fiscal, va a seguir teniendo vigencias, y por eso los magistrados del juzgado de familia siempre van a tener presentes los informes que emiten las entidades encargadas de
de ver el seguimiento del agresor y de la víctima, ¿no? Por ejemplo, los informes de las terapias psicológicas, o incluso, por ejemplo, el mismo archivamiento que hace el fiscal, va a enviar eso al juzgado de familia, y de acuerdo a eso, el juez va a previa audiencia, va a ver si realmente esta medida de protección que ha dictado la puede ampliar, la puede, la puede dejar sin efecto, porque el juez de familia es el que se va a encargar de ver si la medida de protección va a seguir vigente. Es el que se va a encargar de ver si todavía sigue el riesgo. Entonces, recordemos que la medida de protección sigue vigente. Y también, aparte de eso, recordemos de que las medidas de protección también se pueden ampliar, se pueden modificar de acuerdo a la situación, porque hay casos en que a veces hay que ya se dictó una medida de protección y otra vez el agresor no cumple las medidas de protección. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? Pues simplemente ir a la comisaría, ¿no? A la misma comisaría que está haciendo la parte de ejecución de la medida de protección, y decir pues que esta persona no cumple, para que la comisaría informe al juez que ha visto su caso en primer lugar, y de esa manera el juez pueda dictar una ampliación de la medida de protección. Y también para que este agresor pues se le envíe se le denuncie por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, porque ha incumplido la medida de protección. Entonces, eso es todo lo que les he explicado hasta el momento, y quería decirles de que las personas que están siendo víctimas de violencia tienen que hablar, denunciar y pedir ayuda para poder menguar esta situación, y que esta es una problemática que nos compete a toda la sociedad, y sobre todo que debemos trabajar con los niños, porque, porque ONU Mujeres dijo en una charla de que la única manera de menguar la violencia es trabajando con los niños, porque los niños son personas que están en formación, y cuando a ellos se les educa sin estereotipos de género, sin ninguna, sin tener una cultura a veces machista, podemos lograr nuevos ciudadanos formados con respeto, en igualdad de oportunidades, y así pues ayudamos a menguar la violencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su excelente ponencia. Invitamos al público a hacer las preguntas a través del chat. Pueden hacer todas las preguntas que deseen para que sean absueltas por la doctora. Vamos a dar un tiempito a las consultas por parte del público. Parece que no hay más preguntas. Parece que ha quedado todo muy claro. A ver, bueno, queremos agradecer entonces a la doctora Yanina Salomé y agradecer al público por su presencia. Queremos invitarlos a participar en las conferencias y también a que sigan nuestras redes en el Facebook de Agremiados Colegio de Abogados del Callao, para que puedan enterarse de las siguientes conferencias. La siguiente conferencia, la próxima conferencia, se dará el martes 21 de julio a las 7 de la noche, con el doctor Juan Rómulo Torres, con el tema El notariado en el siglo XXI. Muchas gracias y muy buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches a todos.